Les doy la bienvenida a lo desconocido de la mente. Este es un espacio de la Academia Internacional de Psicología Holokinética, creado para que exploremos juntos el funcionamiento de la mente humana y sus múltiples implicaciones en la vida cotidiana. La psicosis es un trastorno mental que está caracterizado por la desconexión de la realidad. Las personas que experimentan psicosis suelen tener ideas delirantes o creencias que no están basadas en la realidad, como por ejemplo tienen miedos infundados o sospechas del tipo todos están contra mí, me persiguen, mis padres me quieren envenenar, soy la reencarnación de Napoleón, hablo con mi gato muerto, etc., que son las llamadas delusiones. También suelen ver, escuchar o sentir cosas inexistentes, como por ejemplo, veo caras en las hojas de los árboles, es decir, sufren alucinaciones. Y uno de los signos más distintivos de la psicosis es la incoherencia. Si uno conversa con un esquizofrénico, se puede constatar que su lenguaje está alejado de la realidad. Las palabras que utiliza pueden tener un elevado nivel de abstracción, sobre todo si el esquizofrénico tiene un alto grado de instrucción escolar. Y una persona incauta o ignorante puede creer que está escuchando una narrativa que es coherente y real. El esquizofrénico invierte el proceso del lenguaje. ¿Qué queremos decir con esto? Que para el esquizofrénico las palabras son más importantes que los hechos. Y si las palabras no reflejan la realidad, no importa. Como dijo alguna vez el iniciador de la psicología holokinética, el doctor Rubén Feldman González, acerca de este tema. Si las palabras no reflejan realidades, pues que se embromen las realidades. Pero esta actitud no es exclusiva de las personas que sufren esquizofrenia. Las personas llamadas normales vivimos en base a creencias, ideas, imágenes, que son producto de las influencias hipnóticas que recibimos a diario. La desconexión de la realidad es un fenómeno en el que todos caemos. Lo trágico de esto es que no nos damos cuenta de eso e incluso nos resistimos a verlo. En este episodio indagaremos juntos acerca de cómo los seres humanos creemos que estamos en contacto con la realidad, que estamos en conexión con las personas, con nuestros seres queridos, con la naturaleza, con las cosas, y sin embargo vivimos diferentes grados de desconexión de la realidad que son el origen de los constantes conflictos individuales y colectivos que padecemos en nuestra vida cotidiana. No sé si alguna vez se han preguntado por qué, entre los seres humanos, son más frecuentes las relaciones conflictivas, que están impregnadas de temor, sospecha, celos, envidia, odio, que las relaciones pacíficas, honestas, compasivas. ¿Por qué lo que toca al ser humano lo destruye y genera desorden? La ambición, detrás de la búsqueda de poder y provecho, le da más importancia al dinero que a la vida de todas las personas, generando hambrunas, guerras, divisiones de todo tipo, entre países, entre grupos étnicos, entre sectores sociales, entre nativos y extranjeros, etcétera, etcétera. La ambición está destruyendo la naturaleza hasta el punto de que puede ocurrir la desaparición de los mismos seres humanos. La búsqueda de prestigio y provecho da vía libre para invalidar y dañar a otros, y la búsqueda permanente de placer, que es propia de la actividad egoica, hace que en la vida diaria del ser humano sea inexorable la persecución del interés propio, sin ninguna preocupación real por el bien del otro.
el lema que se sigue es: mi propio interés está por encima del bien común. En definitiva, podemos decir entonces que no hay relación solidaria y compasiva verdadera. Ahora bien, ¿no será que todo lo que hacemos tiene graves y destructivas consecuencias porque no estamos realmente conectados con la realidad? Ya sea con las personas, las cosas, la naturaleza. Para poder indagar acerca de este interrogante, tenemos que ir viendo qué significa estar desconectado de la realidad y por qué ocurre tal desconexión. Cuando decimos que hay desconexión, significa que no estamos viendo los hechos, las personas, tal como son en la realidad, sino que los vemos a través del filtro de nuestra propia interpretación, de nuestras propias ideas, de nuestros propios prejuicios, de nuestras propias teorías, de nuestros propios condicionamientos. Una de las grandes dificultades que tenemos los seres humanos es la de reconocer que distorsionamos la realidad y la manufacturamos, es decir, la acomodamos de acuerdo con nuestros propios deseos inconscientes, ya sean ocultos u obvios, basándonos en nuestros propios planes, nuestros propios problemas, nuestras propias ideas o ideologías, nuestras propias reacciones emocionales. ¿Por qué ocurre esto? Comprender el funcionamiento del pensamiento, con sus componentes, memoria, idea, imagen, emoción y reacciones autonómicas, que son las reacciones musculares, viscerales y glandulares, es decir, lo que en psicología holokinética se denomina el proceso META, es decir, comprender, insisto, el funcionamiento del pensamiento, es lo que permite un darse cuenta de por qué hay distintos grados de desconexión de la realidad y los conflictos que generan. Los contenidos que registra la memoria son producto de la interacción que tenemos con el ambiente. Cuando la memoria registra, se van conformando imágenes de las personas, las cosas, los hechos. Son imágenes de la realidad. Y es así que cuando nos relacionamos lo hacemos con las imágenes construidas y grabadas en la memoria. Tenemos imágenes de nosotros mismos y nos describimos diciendo que somos honestos o deshonestos, alegres o aburridos, generosos o egoístas, etc. Y también tenemos imágenes de los demás, de la pareja, de los hijos, de los amigos, los vecinos, y decimos que son amables o generosos, egoístas, son de tal o cual ideología política, de tal o cual religión, etc. Y de acuerdo a las imágenes que tenemos, así es como nos relacionamos, ya sea rechazándolos, condenándolos o aceptándolos. Y también tenemos imágenes no solo de las personas y de uno mismo, sino que también tenemos imágenes acerca del dinero, las propiedades, la visión de la naturaleza, la riqueza, la pobreza, etcétera, etcétera. Nos hacemos imágenes de todo. Por eso decimos que cuando el cerebro funciona solo con el pensamiento, es decir, en el ámbito neurofisiológico C, en el ámbito C, la vida que vivimos es una vida de puras imágenes, una vida imaginaria. Todas esas imágenes distorsionan la observación pura, el contacto real con las personas, las cosas, el ambiente natural, y así nos alejamos de lo que realmente está haciendo. Hay desconexión de la realidad. Cuando el cerebro funciona solo en el ámbito del pensamiento, es decir, cuando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo único que hay es pensamiento, existe ensimismamiento. Vivir en el ámbito C de la mente es estar ensimismado.
¿Y qué significa ensimismamiento? El ensimismamiento quiere decir estar centrado en uno mismo, estar atrapado por el pensamiento, en nuestros propios problemas, deseos, miedos, inseguridades. Cuando estamos ensimismados, nos desconectamos de la realidad. Pongamos un ejemplo simple. Seguramente les ha pasado más de una vez estar atrapado por algún pensamiento y luego darse cuenta que mientras esto sucedía, dejaron de ver, de escuchar, dejaron de darse cuenta dónde y con quién estaban. Y si uno, por ejemplo, está caminando por la calle y está atrapado por algún pensamiento, ni siquiera después puede recordar quién pasó a su lado o si prestó atención a los vehículos que circulaban al cruzar la calle. Y el ensimismamiento está relacionado con una de las leyes que rigen el pensamiento y es la ley del egocentrismo. El egocentrismo podríamos decir que es el culto al yo. Siempre estamos ocupados en nosotros mismos con la búsqueda de las 4P, que son los objetivos del ámbito C. La búsqueda de provecho, prestigio, poder y placer. El egocentrismo es implacable en el interés propio y en el olvido del bien común. El yo está siempre buscando seguridad, ya sea tanto material como psicológica. Y desde el punto de vista psicológico, no quiere perder todo aquello que le brinda seguridad, que son las imágenes de sí mismo, las ideologías, las creencias, los rituales, etc. El egocentrismo implica desconexión de la realidad. ¿Por qué? Porque al estar centrado en uno mismo, se pierde toda sensibilidad hacia lo que le está pasando a los demás, a las injusticias, a la desigualdad, a tanto sufrimiento que vive la humanidad. Cuando vivimos solamente en el ámbito C de la mente, hay una sobrevaloración del pensamiento, que son las ideas, imágenes, ideologías, creencias, fantasías. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos pensando. El pensamiento no se detiene ni un segundo, así es que se vive como se piensa, según lo pensado. Al principio de este episodio, dijimos que las personas que padecen psicosis, como la esquizofrenia, invierten el proceso del lenguaje, es decir, que las palabras son más importantes que las realidades. Pero las personas llamadas normales también le dan más importancia a las palabras que a los hechos. Esto puede verse si prestamos un poco de atención en las veces que intercambiamos opiniones con otras personas y creemos que porque hablamos y dijimos muchas cosas acerca de un tema, hemos resuelto una situación. Los gobiernos de los países, mediante sus representantes políticos, nos prometen una vida mejor. Mejores salarios, educación y salud para todos, menos pobreza. Prometen mejoras que no cumplen, pero afirman que las cosas van muy bien. En las reuniones de organismos internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas, o de reuniones internacionales como las cumbres sobre el cambio climático o el medio ambiente, entre otras, se discuten y se escriben largos acuerdos, ¿no?, con numerosos títulos y subtítulos, con propuestas de solución a diferentes problemas y un montón de resoluciones que jamás se aplican en la realidad, pero se cree que algo se está haciendo. Se valoran más las palabras que los hechos. Y desde que somos pequeñitos, nos entrenan a repetir palabras como Dios, patria, honor, responsabilidad, honestidad, democracia, sin profundizar en su significado. Y nos pasamos la vida repitiéndolas sin saber lo que son ni lo que implican realmente.
Las palabras no son los hechos mismos. La palabra amor no es el amor, así como la palabra Dios no es Dios. De la misma manera, quizás operan las palabras fraternidad, amistad, servicio, honor, dignidad, libertad, revolución, todas realidades que o bien ignoramos o bien enarbolamos como banderas de un movimiento masivo sin tener nunca conciencia de ellas por nosotros mismos. Cuando le damos más importancia a las palabras que a las realidades, estamos renunciando a vivir en contacto con la realidad por nosotros mismos. Usamos las palabras como intermediarios y nos alejamos de la realidad. Con las palabras se nos ha condicionado hipnóticamente para que seamos exclusivistas, racistas, buscadores de riqueza y provecho. Con palabras se nos ha hipnotizado para que amemos las historias del pensamiento y para que las valoremos. Y esas historias son las narrativas filosóficas o religiosas, las ideologías, las creencias, la metafísica, etc. Con palabras inventamos divisiones, inventamos enemigos, intrusos, traidores. El valor que le damos al pensamiento sobrepasa su función, y su función es meramente operar y predecir. Vivimos en base a creencias o ideas que nunca han sido puestas a prueba en la realidad misma. Muchas palabras sin ningún punto de referencia guían nuestras vidas. Es como caminar sobre un mapa creyendo que uno está realmente viajando. Esta desvinculación entre palabras y hechos nos está mostrando desconexión con la realidad. Y esta desconexión está estrechamente relacionada con la ley de la incoherencia que rige el pensamiento individual y colectivo. Por ejemplo, se firman tratados de paz, pero las guerras continúan. Se establece el Día Mundial del Medio Ambiente, pero se siguen talando los bosques, haciendo desaparecer los humedales y aumenta el cambio climático. Se habla de cooperación y cada vez hay más mortalidad en el mundo por la falta de alimentos para todos. El hambre es la primera causa de la muerte en el mundo. Y es el pensamiento, con sus componentes, META, memoria, idea, imagen, emoción y reacciones autonómicas, el que interferirá siempre en el contacto directo del individuo con la realidad. Entonces lo que estamos diciendo que el pensamiento, que es una respuesta de la memoria, es el principal factor de distorsión en las relaciones humanas, la relación con la naturaleza, con la propiedad, el dinero, etc. Bueno, y es muy curioso que ese proceso de pensamiento, el proceso META, que tiene su función en la planificación, por ejemplo, de la construcción de un puente o de un edificio, o en la fabricación de una computadora, un automóvil, un avión, o en la elaboración de una comida o una receta médica, esté estructurado de tal manera que nos pueda sumergir también en la ilusión, la alucinación, el temor o la mera desconexión de la realidad en que vivimos la mayor parte del tiempo. Y vivir desconectados de la realidad, no poder ver las personas y los hechos tal cual son, sin la distorsión de la memoria, tiene graves y destructivas consecuencias. Por ejemplo, las divisiones de todo tipo, religiosas, políticas, económicas, ideológicas, entre naciones, entre vecinos, en las familias. La desconexión de la realidad genera violencia, miseria, desigualdad, destrucción de la naturaleza. La desconexión de la realidad da lugar a una vida llena de conflicto, ya que en las relaciones con los demás hay sospecha, temor, envidia, celos, rabia, angustia.
Ahora bien, si la sobrevaloración del pensamiento y su estructura, que son las leyes que lo rigen, es lo que impide el contacto con la realidad, entonces es importante ir más allá del pensamiento. Es importante un cambio de percepción de la realidad. Pasar de la percepción fragmentaria del pensamiento a la percepción unitaria. Solo en percepción unitaria hay conexión con la realidad sin distorsión de la memoria. ¿Por qué decimos esto? La percepción unitaria es una función cerebral que consiste en ir percibiendo todo lo perceptible al mismo tiempo. Sonido, campo visual, gravitación, ya mismo, sin nombrar, es decir, sin palabra hablada o pensada, de hecho en hecho. Y la percepción unitaria implica también la percepción de la memoria en funcionamiento. Funcionamiento que no interfiere en la percepción de la realidad. En percepción unitaria ocurre el silencio mental que permite ir viendo todas las distorsiones que el pensamiento hace de la realidad. Cuando comienza la percepción unitaria, cesa la hipnosis en el propio cerebro consciente. Entonces el pensamiento, el lenguaje, la fantasía, la imaginación, pierden su poder controlador e imperioso. La percepción unitaria es ver cada reacción hipnótica sin motivo, es decir, sin querer cambiar, sin justificar, sin condenar, ¿no?, esa reacción. Con lo cual la reacción pierde su poder. En percepción unitaria se extingue el miedo, la rabia y la tristeza a medida que surge. Y uno se siente, ¿no?, en armonía, en conexión con todos y con todo, aumenta la energía y adviene el estar contento por nada. Cuando el cerebro funciona en percepción unitaria, cesa el conflicto y las relaciones interpersonales, ya sean familiares, laborales, entre amigos, se vuelven pacíficas y honestas. La percepción unitaria es el fundamento de la paz individual, la relación verdadera y la coherencia psicosocial en todos los campos de la vida humana. Resumiendo, hemos estado viendo juntos que los seres humanos creemos que estamos en contacto entre nosotros, con la naturaleza, con las cosas, y sin embargo vivimos diferentes grados de desconexión de la realidad que generan conflictos tanto individuales como colectivos. Dijimos que cuando el cerebro funciona solamente en el ámbito C, o ámbito del pensamiento, existe desconexión de la realidad, porque hay ensimismamiento, egocentrismo, incoherencia y una sobrevaloración de las palabras sobre los hechos. También dijimos que si la sobrevaloración del pensamiento y su estructura, que son las leyes que lo rigen, es lo que impide el contacto con la realidad, entonces es importante ir más allá del pensamiento. Es importante un cambio de percepción de la realidad. Pasar de la percepción fragmentaria del pensamiento a la percepción unitaria. Finalmente dijimos que solo en percepción unitaria hay conexión con la realidad sin distorsión de la memoria. En el silencio mental de la percepción unitaria se va viendo todas las distorsiones que el pensamiento hace de la realidad. En percepción unitaria, liberamos a la mente de su aspecto conocido y nos abrimos al aspecto desconocido y silencioso de la mente, que es inmensamente más rico y más profundo. En el profundo silencio de la percepción unitaria, uno está solo, pero no se siente aislado o alienado. En percepción unitaria, uno se siente en comunión con el cosmos y con la humanidad.
sigamos investigando en nosotros mismos los beneficios de vivir en percepción unitaria. Por eso, este podcast es para que vayamos explorando juntos, en cada episodio que vayamos compartiendo, lo desconocido de la mente. Para conocer más sobre el tema del episodio de hoy y la psicología holoquinética, entra al sitio www.percepcionunitaria.org. También se pueden bajar libros gratis del sitio www.holokinesislibros.com.